En este vídeo vamos a ver otro tipo de propiedades que les podemos asignar a los campos. Vamos a comprobarlo dentro de la tabla de profesores en la base de datos de formación. Accedemos a la estructura de profesores. Marcamos todas las casillas de los campos y le damos a la opción de cambiar. Y accedemos de nuevo al mismo letrero en el que habíamos estado configurando los campos de esta tabla. Bien, aquí podemos ver algunas propiedades adicionales, por ejemplo, la longitud. En longitud nosotros podemos indicar la cantidad máxima de caracteres o de dígitos que puede tener el contenido de ese campo. En el caso de que sea un integer, pues la cantidad máxima de dígitos que puede tener, y en el caso de que sea un char o un varchar, pues la cantidad máxima de números y letras que puede contener. En principio el varchar tenía hasta 250 caracteres, pero lo limitamos a 50 para que ocupe menos espacio en la base de datos. Otra propiedad es la del valor predeterminado. En el caso del sexo habíamos predeterminado el valor mujer, pero en cualquier otro también podríamos predeterminar un valor. Por ejemplo, en población, si suponemos que la mayoría de las personas que vamos a registrar son del mismo sitio, pues podríamos poner un valor predeterminado, dándole a personalizado y a continuación indicando cuál es ese valor. Por ejemplo, Cuenca. De este modo, si no se introduce ningún valor dentro de ese dato del registro, entonces queda almacenado el valor por defecto, el predeterminado. Otro tipo de propiedad importante a tener en cuenta es la codificación, el cotejamiento, que por defecto siempre debe ser UTF-8 General CI. Lo normal será que no tengamos que indicarlo, ya que se hereda de las propiedades de la base de datos. Si lo hemos indicado correctamente al crear la base de datos, todos los campos de texto irán heredando esta característica del cotejamiento. Otra propiedad a tener en cuenta es la del atributo binary. Sirve para indicarle que los textos que están escritos dentro de ese campo sean sensibles a mayúsculas o minúsculas. Es decir, cuando se realice una búsqueda que diferencie mayúsculas o minúsculas. En el caso del nombre, el apellido, la calle, la población, etc., pues no sería conveniente hacer esa diferenciación, de tal modo que se facilite que el usuario que va a utilizar la interfaz pues haga una búsqueda natural en la que no tenga que preocuparse de mayúsculas o minúsculas. Pero en otro tipo de campos, por ejemplo la contraseña, pues sí sería importante marcar la opción de binary de tal modo que se identifique que coinciden exactamente las mayúsculas y las minúsculas. Otra propiedad importante a tener en cuenta es la casilla de nulo que aparece aquí. Si la marcamos, eso significa que el campo en ese tipo de datos puede almacenar el valor nulo, es decir, un valor no válido, que no es lo mismo que dejarlo vacío o que ponerle 0 en el caso de los numéricos. Significa que tiene un valor no utilizable, un valor no válido. Si marcamos la casilla nulo, por ejemplo aquí, pues entonces significa que admitimos el valor no válido. Y si la dejamos desmarcada, que es la opción que viene por defecto, entonces en el momento de crear el campo se le pondrá el atributo not null, lo cual significa que no admitirá ese valor nulo.